Hoy, en 678 Domingo. En vivo Florencia Peña y Aníbal Fernández. Están matando a la gente por la calle de una manera impresionante. Estoy harta de escuchar, no repriman, ay, repriman, pero si no se reprime es un caos. Nos están matando a todos. Hay inseguridad y no se puede salir a la calle. Estamos siendo Angola, discúlpenme. Esto ya es Colombia. ¿Se ha observado un aumento de casos en las guardias de heridos de bala por la inseguridad? En realidad, en comparación con la década del 90, hay un poco menos. ¿Los asaltos son cada vez más violentos? ¿Reciben heridas más graves? ¿Qué testimonios o qué puede usted, a partir de su experiencia en lo que podríamos llamar un campo de batalla, ha podido observar? No hay específicamente alguna herida que supera la otra. En los 90 estábamos atendiendo por ahí hasta 3 heridos por día y ahora estamos por ahí en 1,5 por día. Todo esto que los famosos han salido a hablar de la inseguridad, otros famosos que se le tiraron encima, ¿cómo ves todo este panorama? Yo ando mucho por la calle, me parece que no hay que generarle pánico a la gente, ¿no? ¿No coincides entonces con lo que dice Mirta, Susana, Tinelli, tal vez que sentís que siembran pánico? Siempre hay algunos intereses creados, en América siempre hay intereses creados con respecto, en contra del gobierno, y me parece que siempre es tendencioso. Por eso como me plego a lo que dijo Florencia Peña, uno como espectador tiene que ser inteligente y saber de dónde viene la información que le están dando. Con el afuera, ¿no? Como afuera nos ven y afuera cómo se vive en relación a nosotros, ¿no? Cuando finalmente los datos de criminalidad del exterior, en este caso de Miami, Estados Unidos, no son tan diferentes en... A mí me tocó explicarlo en la Cámara de Diputados, eso, porque un diputado bastante inculto, neuquino el hombre, ¿no? Mendocino, ganso, conservador. ¿Epa con ese apellido? Se largó, no. Es una definición política. Se largó a decir esto como si supiera. Y la realidad es que uno tiene los datos internacionales porque se publican. No hay que ser muy genio, hay que ir a buscarlos y traerlos. Lo que me llama la atención es que las señoras que se halagan y se sienten tan cómodas en Miami tiene 16 homicidios cada 100.000 habitantes por año y la Ciudad de Buenos Aires tiene 3.9. 3.9, 4 veces menos. Con lo cual ni siquiera conocen el lugar en el que ha estado. Claro, si vas a caminar por Key Biscayne o por Bar Harbor o por algún lugar exclusivo para vos y que con 20 personas alrededor, seguramente la situación es muy particular o muy distinta a lo que sucede en el resto de la sociedad que vive en ese lugar. No hay que caer en el lugar común o que nos pretenden hacer caer en el lugar común de que porque sos pobre, inexorablemente tenés una ventana abierta al delito. Claro. El problema está en la expectativa, en la movilidad social ascendente. Yo sabía cuando era pibito que si seguía el comercial iba a ser contador y después de contador tenía un trabajo que me la rebuscaba y vivía bien. Yo lo sabía, hoy no sé si los pibes lo saben. Y es más, no sé si hay pibes, o por lo menos hay una franja importante de pibes que no vieron nunca a su viejo volver transpirado de trabajar. Entonces, son dos cosas muy complicadas esas que también tienen que atacarse en la causa y trabajarse en la causa. La influencia y la frivolidad. ¿Qué pensás de la inseguridad y de, bueno, yo quiero explicarle al público que cuando yo hablé del tema de inseguridad, y Susana lo hizo también, y Marcelo Hugo Tinelli también. De casualidad. No es absolutamente de casualidad, jamás nos hablamos ni nos pusimos de acuerdo, fue una coincidencia que además la vive la Argentina, esta inseguridad. Obviamente. Y hay gente que se ha sentido molesta. ¿Por qué crees que se han sentido molestos? Por ¿Qué gente se puede sentir molesta? ¿El gobierno? Y algunos periodistas también, sí, y algunos artistas también, sí. ¿En serio? Sí. No sé, me parece raro porque es un tema que, viste, no, aunque no lo quieras tocar, vos prendés la televisión y está... Sí. Está candente. Una cosa, nosotros no opinamos distinto al pueblo, tenerlo bien claro. Sí. El porcentaje de la gente que piensa diferente a nosotros es mínimo. Es muy poca. El porcentaje de la gente que piensa diferente a nosotros es mínimo. Es muy poca. Cuando estuve en Estados Unidos dije, ay Dios mío, ¿por qué no viviremos así con esta seguridad? ¿Por qué no? Vemos que las noticias a Estados Unidos de América del Sur llegan fragmentadas y realmente son negativas. Son negativas porque aparte se ha producido una polarización que es poco creíble. O sea, acá uno no tiene alternativa para estar en una posición expectante, aventurando eventualmente qué es lo que está bien. Parece como que todo estuviera mal desde cualquier lugar en donde uno lo mire. No hay el reconocimiento de nada. Se supone que algunos lideran y otros se oponen, pero oponerse no quiere decir oponerse a todo lo que hagan los otros. Bueno, y encima los medios de comunicación acá, como ha pasado con con la ley de medios, lo que ha pasado con Clarín es una cosa increíble. Es un foco opositor al gobierno, lo cual no quiere decir que el gobierno esté haciendo todo bien,
de la misma forma de que nadie hace todo mal, nadie hace todo bien tampoco. Pero no reconocer lo que ha hecho el gobierno a lo largo de los últimos 5 o 6 años, y estoy involucrando el de Néstor Kirchner también, me parece que en alguna parte es muy injusto. Ha pasado con los jubilados. No han tenido en la historia una cantidad de aumentos, la cantidad de aumentos que han tenido. ¿Cómo se llama? Asignación universal por hijo. Sí. Bueno, entonces estamos hablando de la tercera edad, de los niños, estamos hablando de los jubilados, estamos hablando de la educación. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología no es importante para un país. Lo que ha pasado con la Corte Suprema, lo que ha pasado con la política de derechos humanos, lo que ha pasado entonces con la ley de medios, la capturación del fútbol. Yo no sé si el fútbol tiene que estar en manos del Estado, pero sacarlo de lo que era un contrato que era vil leonino, la utilización de aerolíneas argentinas, a la anulación, entonces ya no hay posibilidades de calumnia e injurias para los periodistas. Hay muchas cosas que han pasado en este gobierno. Yo las señalo todas juntas para tratar de compensar un poquitito con todo lo otro que se lee. Por cierto que esta enumeración de medidas que ha tomado este gobierno tienen que ver finalmente con lo que empezamos hablando, que era la inseguridad. ¿Qué otras medidas, ministro, están abordándose? Hay cosas que muchas no se conocen, porque cuando Néstor Kirchner se hace cargo del gobierno, las fuerzas de seguridad estaban diezmadas. Se habían congelado la vacante hacían 10 o 15 años y yo recuerdo que siendo Cristina presidente fuimos un día a entregar patrulleros. Nosotros llegamos y compramos más de 1.500 vehículos entre patrulleros, autobombas, motos identificables y no identificables, coches identificables y no identificables. Y yo le decía en el discurso, en el día de hoy llevamos tomado en la Policía Federal, por tomar un ejemplo, 10.000 hombres y mujeres y volvimos al número que se tenía en la mitad de la década del 90, quiere decir que tuvimos que hacer un esfuerzo sobrehumano para volver a la misma situación que estábamos. Teniendo en cuenta que hubo una crecimiento poblacional. Un crecimiento vegetativo inevitable. No se puede pedir un cambio cualitativo sobre lo que se tomó. Y acá hubo muchos responsables para que ello sucediera. Entonces, entre las otras tantas cosas, recién hablamos de las causas, desgraciadamente cuando tenemos los delitos en la calle tenemos que hablar de los efectos, y los efectos se atacan cuando uno tiene los elementos para poder hacerlo. 55.000 chalecos, la mayoría vencidos. Yo me recuerdo haber hablado con el jefe de gabinete porque no salía la licitación de los chalecos, y le contaba, mira, en la semana pasada un agente nuestro recibió un tiro en el corazón, lo salvó el chaleco, y después 3 tiros en el esternón a otro, y lo salvó el chaleco, y los chalecos estaban vencidos. Y sí, esos hombres se hubiesen muerto. Entonces, uno estas cosas las encontró así, y transformarlo cuesta mucho para poder hacerlo. Entonces, ¿qué se hizo? Muchísimo, pero falta muchísimo por hacer también. Hay un monopolio como Clarín que se ha tomado el trabajo de decir todos los días, desde las tapas hasta los chistes, algo malo del gobierno. La tapa de ayer dice que la brecha se amplió, es una mentira atroz eso. Una mentira atroz. Pero esto es sistemático. Entre ricos y pobres se amplió. No existió, es exactamente al revés eso. Porque la realidad que debieran tomar es el informe total del hogar y no el individual. Por una razón elemental, si vos tenés en tu casa ellos toman como que el ingreso individual bajo implica que hay un pobre, y no es verdad. Puede haber en una casa una persona que gane 5.000 pesos y una que gane 300 pesos, el ingreso total familiar son 5.300 pesos, es un muy buen ingreso. Pero si vos lo tomás por separado, vas a tener que uno está en el decil más alto, el más rico, y otro en el decil más bajo, el más pobre.